Buenas tardes a todas y todos. Como han dicho en la presentación, represento a una ONG con sede en Londres, Conciliation Resources, que trabaja en 8 contextos de conflicto en Asia, en África y en América Latina. Yo personalmente soy responsable del programa Colombia y Filipinas, que aunque son 2 países que están en las antípodas, comparten las características de ser países que sufren conflictos armados prolongados, múltiples grupos armados, múltiples intentos de negociación y de encontrar una salida pacífica al conflicto y, afortunadamente, desde hace un cierto tiempo, pues unos desarrollos en cuanto al proceso de paz bastante interesante. Resaltar que específicamente en el caso de Filipinos se creó un grupo internacional de contacto por acuerdo entre el gobierno y el Frente Islámico de Liberación Mora, compuesto por 4 países y 4 ONGs internacionales. Y yo represento con Emma, con una colega, a mi ONG en ese espacio y por lo tanto tengo el privilegio de ser testigo de las negociaciones directas entre el gobierno y el MILF que tienen lugar en Malasia y al mismo tiempo, por la vocación de nuestra organización, que tiene una filosofía de promover la participación ciudadana, pues mientras tenemos un pie en el espacio de las negociaciones, tenemos otro pie en el espacio social, promoviendo diferentes iniciativas, o más que promoviendo, acompañando y fortaleciendo iniciativas de construcción desde la propia sociedad. Porque al fin y al cabo estamos convencidos que para que un proceso de paz tenga capacidad transformativa y duradera, tiene que ser la propia sociedad que sufre el conflicto la que encuentre las maneras para superarlo y para echar a caminar. Con ese marco, sin conocer en detalle el proceso vasco, sí que es un contexto y un proceso que he seguido de cerca. Soy catalán, aunque no lo parezca, y aunque ahora vivo en Londres, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Barcelona. Y haciendo un análisis comparado de procesos de paz, que es a lo que me he estado dedicando los últimos 15 años, sí que llama mucho la atención algunas singularidades de este proceso. De antemano, dejar claro que todos los procesos de paz en el mundo tienen sus propias singulares, porque no hay un contexto que sea igual al otro. Pero también, al mismo tiempo, interesante observar que en todos los procesos del mundo siempre se hacen la misma pregunta, y en otros lugares cómo lo hicieron. No para cortar y pegar, pero sí como para buscar referentes. Y estamos en el contexto presente en un caso único de un proceso de paz sin negociaciones de paz. Y eso genera, lógicamente, algunas dificultades. Una que es que la unilateralidad tiene sus límites y yo creo que se puede resumir básicamente en incertidumbre, porque no se sabe ni qué paso se va a dar próximamente ni cuándo se va a dar ese paso. Y al mismo tiempo esa incertidumbre contribuye a lo que llamaría una parálisis institucional. Al mismo tiempo, esta singularidad de un proceso de paz sin negociaciones creo que también es una oportunidad. Y es una oportunidad para que la ciudadanía llene ese vacío que genera la parálisis institucional y que a través de mayor participación se consiga mayor compromiso, mayor apropiación, mayor legitimidad y, por lo tanto, mayor sostenibilidad en el proceso. Mi hipótesis de mi presentación es que, de hecho, en este caso se está innovando a nivel mundial en cuanto a una nueva forma de terminar conflictos armados prolongados o conflictos violentos prolongados. Os voy a comentar algunas tendencias internacionales de terminación de conflictos
una pincelada de marco teórico para la participación ciudadana, anotar o ampliar un poco lo que me parecen innovaciones en el contexto actual y acabar con algunas sugerencias de retos y oportunidades. Sobre las tendencias internacionales, hoy creo que ya podemos decir que la guerra mundial contra el terror que lanzó Bush y que luego tuvo seguidores en varios países del mundo, tocó techo, y que en el momento que los propios Estados Unidos primero estuvieron abiertos a la idea de que alguien hable con los talibanes y luego incluso han tenido contactos directos, todo ese andamiaje de que la mejor y única respuesta ante lo que llamaban la amenaza terrorista era la guerra, pues ha mostrado sus limitaciones. Y en estos momentos no solamente observamos que en el mundo hay muy pocos conflictos que acaban con la victoria de un lado y la derrota de otro, sino que además en los pocos casos donde se da, digamos que Sendero Luminoso en Perú, el LTT en Sri Lanka, en un momento dado una guerrilla musulmana en Mindanao, Chechenia, suelen ser terminaciones en falso, que además abocan normalmente en regímenes que acaban con tendencias bastante autoritarias. Hay, yo diría hoy en la comunidad internacional, un reconocimiento, un consenso amplio sobre la complejidad de los conflictos violentos y que, por lo tanto, la solución de esos conflictos tiene que saber responder a esa complejidad y que, por lo tanto, pues sin lógicamente renunciar a medidas de seguridad, las medidas de seguridad por sí solas no pueden resolver el tema y que, por lo tanto, hay que buscar otras vías. En el contexto global, ciertamente, también hay que reconocer, hay mucha incertidumbre en estos momentos sobre cómo enfrentar, incluso desde una perspectiva de construcción de paz, los conflictos en Oriente Medio y en el norte de África. Son amenazas de una índole relativamente nueva y estamos mal equipados para prepararlos. Pero en los otros conflictos, en esos que llevan décadas, yo creo que mi sentimiento en general es optimista. Estamos en una línea de que las propias sociedades que han sufrido la violencia han llegado a un punto de saturación, hay un hastío de la violencia. Como me dijo un campesino en Colombia que estuvo militando en uno de los grupos guerrilleros, dice: yo me uní a la guerrilla para construir un nuevo país, pero pasaron los años y lo único que hacíamos era destruir. Yo creo que esa sensación de que la violencia como un fin para conseguir métodos políticos, sean insurgentes o sean contrainsurgentes, ha tocado techo en muchos países, sobre todo en aquellos que llevan décadas de conflicto. Hay contextos, sobre todo en estos momentos de América Latina, donde una apertura democrática ha permitido que sectores o ideas políticas que antes solo se defendían desde las armas tengan un espacio de participación. Hay como 3 o 4 presidentes en América Latina en estos momentos que en su día fueron guerrilleros, varios de ellos, ellas, habiendo pasado por la prisión. Y eso, en el caso, por ejemplo, ha inspirado o está inspirando en estos momentos que Colombia, que es el último conflicto armado en todo el continente americano, esté hacia una vía de resolución negociada. Hay una normalización de las terminaciones negociadas. Hay, también muy interesante, un creciente protagonismo local. Ya no es eso que vengan las Naciones Unidas y tienen un representante especial del secretario general y que hace unas mediaciones y se resuelve el conflicto. No, cada vez es más la propia sociedad que genera unos mecanismos propios, autóctonos, que responden a las realidades contextuales que toman protagonismo en resolución. Hay un muy interesante efecto llamada. Como os decía, todos los procesos se inspiran en otros. Sudáfrica inspiró el de Irlanda del Norte ha sido muy presente en el caso de aquí. En Filipinas, el conflicto de Mindanao ha mirado el proceso vasco.
Colombia está mirando el proceso filipino y al mismo tiempo otra guerrilla comunista filipina está mirando el proceso colombiano. Es muy interesante ver ese efecto espejo. Y en todos ellos creo que también hay una creciente búsqueda de la manera de cómo se pueden democratizar los procesos de construcción de paz. Sin embargo, queda un reto muy importante. Bueno, quedan muchos, pero digamos, para resumirlo en uno solo, es que la paz positiva, aquella que no es simplemente el silencio de las armas, sino que realmente pueda resolverse causas profundas y dirigir reformas estructurales en los países en posconflicto, sigue siendo extremadamente limitados los avances. Los procesos, no existe, mejor dicho, en el mundo ningún proceso de paz ideal, que podamos decir, allá lo hicieron bien. Yo siempre digo que los dos más revolucionarios o más significativos quizás fueron el de Sudáfrica y el de Irlanda del Norte, y 15, 20 años después sabemos que todavía hay coletazos importantes de los años de conflicto que quedan por resolver. Y yo creo que esta constatación nos obliga a reevaluar hasta cierto punto nuestros propios imaginarios y conceptos sobre construcción de paz. Nos obliga a repensarnos quién hace la paz, cómo se hace la paz, dónde se hace la paz, cuánto tarda construir la paz. En otras palabras, los actores, los procesos, los espacios y los tiempos para la construcción de paz. Y en el imaginario colectivo mundial, quizás no tanto aquí, y ahora volveré a esto, pero en el mundial todavía se asocia mucho, se confunden mucho, se usan como sinónimos los conceptos de proceso de paz y proceso de negociación. Yo vengo lanzando la propuesta desde hace un tiempo de la importancia de desmitificar la mesa de negociación, como si fuera el principal, en muchos casos casi el único espacio de deliberación y de toma de decisiones. Una mesa de negociación en un conflicto armado es casi por definición elitista, porque solo caben unos pocos a su alrededor. Machista, porque casi siempre participan solo hombres. Premia la violencia, porque solo consiguen un sitio en la mesa los que tomaron las armas. Es políticamente frágil por todas las vulnerabilidades anteriores y por lo tanto puede ser fácilmente cuestionable. Invisibiliza otras iniciativas de construcción de paz que no son la mesa de negociación y, en definitiva, es ineficiente, porque los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo nunca cumplen las expectativas que han generado. Sin embargo, si entendemos que un proceso de negociación es parte de un proceso de paz, pero que un proceso de paz es mucho más que un proceso de negociación, se nos abre una perspectiva mucho más amplia. Nos lleva a un concepto de múltiples vías hacia la paz, donde las negociaciones juegan un papel importante, pero otras vías, otros procesos, otros espacios, otros actores de construcción de paz pueden ser igualmente importantes. De esta manera se equilibra la simetría entre el papel que tiene en una balanza la negociación y los otros procesos de paz que parecen secundarios. Se visibilizan las otras iniciativas que pueden ser imprescindibles para el éxito de la implementación de un acuerdo de paz. Se reducen las expectativas de lo que puede realmente conseguir una mesa de negociación y, en definitiva, se democratiza el proceso. Siempre me pareció muy interesante cómo en Filipinas, en el año 92-93, llevaron a cabo un proceso de diálogo nacional, una consulta nacional, donde preguntaron a la gente, para vosotros, ¿qué es la paz? Porque además no hay un solo concepto de paz. Y hay diferentes visiones y expectativas sobre lo que es la paz y lo que es un proceso de paz. Y esa pregunta creo que tiene dos valores. Una, que es reconocer esa diversidad de opiniones, y segundo, pues intentar identificarlas y hacerlas explícitas. De esa manera, en Filipinas identificaron un marco que ellos llamaron los 6 caminos hacia la paz. Las negociaciones es un camino, pero hay el espacio parlamentario, hay el espacio social, hay el espacio cultural. Ellos identificaron sus 6 caminos hacia la paz. Desde ese momento, en Filipinas, no hay divergencia sobre si hay o no hay
raíces del conflicto armado, porque se generó un consenso de mínimos. Y a partir de un consenso de mínimos, donde no necesariamente el relato tiene que ser coincidente, pueden ser relatos contradictorios, pero hay un consenso de mínimos de que tenemos un problema y hay que ver cómo lo solucionamos, y que hay múltiples maneras de solucionarlo y múltiples agentes de solución. Eso yo creo que ha sido una base fundamental para que ellos hayan podido avanzar. Ahora, volviendo al contexto que estamos tocando hoy. Lo que dije antes de la desmitificación de la mesa de negociaciones y los múltiples caminos hacia la paz, yo creo que, de hecho, está bastante arraigado en este contexto ya. Es muy diferente plantearlo aquí que plantearlo en otros contextos donde se trabaja con modelos más clásicos. Porque yo creo que aquí hace varios años que se tiene claro que si hubiera negociaciones no son para acordar transformaciones políticas, sino acordar las condiciones para poner fin a las violencias. Y que las deliberaciones y las decisiones deben tomarse en espacios más plurales y representativos, y que la sociedad en su conjunto tiene un papel importante a jugar. Yo creo que esta idea está bastante arraigada en País Vasco, en Navarra, en Euskal Herria, y que a partir de ahí quizás os va a sorprender, pero sois un referente para otros casos como el colombiano que mencionaba anteriormente. Al mismo tiempo, aquí hace años que estáis mirando al resto del mundo qué es lo que están haciendo, pero estáis desarrollando vuestras propias soluciones autóctonas. Soluciones que lógicamente implican tomar riesgos, porque se está experimentando. Puede ir bien, puede ir mal, puede ir regular, pero aquí cuando hay el valor de intentarlo, de crear un grupo internacional de contacto sin mandato de las partes, de crear un grupo internacional de verificación, de iniciar un foro social sin pedir permiso a nadie. Esos son innovaciones en el marco internacional de construcción de paz. Claro, aquí hay unos retos muy singulares. ¿Cómo desbloquear la parálisis institucional? Y, quizás en respuesta, cómo ir normalizando la situación desde la propia base. Para terminar esta presentación, el llamamiento que hago al auditorio sería sugerir un ejercicio para identificar, de la misma manera que en Filipinas identificaron las 6 vías filipinas hacia la paz, cuáles serían las vías vascas, o como queráis llamarles, hacia la paz. Y dada la parálisis institucional de la que hablaba, en estos momentos creo que se trata básicamente de un proceso invertido. No son las dirigencias que deciden y el resto que sigue, sino que es al revés. En estos momentos yo creo que el cambio empieza desde abajo y luego se va ampliando, ganando en legitimidad y finalmente influyendo a los actores políticos e institucionales. Y el cambio empieza, aunque parezca un tópico, por uno mismo. Hace falta, después de décadas de tensión, de conflicto, no es fácil cambiar la forma de pensar, de ver las relaciones, de ver las personas, de ver el contexto a lo que ahora es un marco diferente. Hace falta en muchos contextos de conflicto prolongado una cierta revolución ética, volver a identificar y tener muy claro qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, y poder hablar sobre ello con personas que piensan de formas diferentes. El segundo ámbito, ya desde lo personal, luego son los diálogos sociales, que también empiezan por no solamente aceptar, sino celebrar la diversidad. Y no solamente saber que aquí está mi vecino que piensa de forma diferente, sino tener el coraje de ir a preguntarle: ¿y por qué piensas de forma diferente? Y quiero entender, o por lo menos escuchar, tu visión de las cosas. A partir de ahí se pueden identificar no una agenda común, pero por lo menos unos principios comunes que permitan ir construyendo unos acuerdos de mínimos
que permitan ir consolidando la convivencia y a partir de este proceso social de lo individual a lo colectivo ir traduciéndolo en los marcos institucionales, municipales, diputaciones, diálogos transfronterizos y yo creo que en paralelo a este proceso irán viendo cómo se encajan los espacios parlamentarios, navarro, vasco y seguramente al final, aunque cueste creerlo, también Madrid y París. Gracias.